Pues estamos y seguimos en Extremadura. A ver si los que no son de allí se interesan también por Extremadura y la conocen un poco mejor, que es lo que nos gustaría, sin aburrir a nadie. Ahora vamos a hablar con una de las personalidades que mejor conoce a Extremadura, la realidad extremeña. Es historiador, novelista y autor de muchos libros que no voy a enumerar, porque bueno, pero por ejemplo la guía secreta de Extremadura, Urdes, Tierra sin pan y la historia de Extremadura. Víctor Chamorro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver si no lo pasa muy mal, que me ha dicho que no se acaba de acostumbrar a este sitio. Como si te fuesen a sacar una muela. Bueno, vamos a hablar de Extremadura y podemos empezar como, por ejemplo, ¿qué hay de tópico y realidad en la marginación extremeña? Es difícil porque saber distinguir el tópico de la realidad, pero verdaderamente a Extremadura se la ve con el ojo del tópico todavía. Y sobre todo es que Extremadura es una tierra propicia al tópico porque es una tierra muy paradójica. Todo es paradójico en Extremadura. Desde el paisaje, que es variadísimo, hasta pues la paradoja de que ahora mismo haya 20.000 extremeños pasando sed física, sed física, teniendo Extremadura siendo la autonomía con los embalses de agua más cuantiosos de toda Europa. Bueno, eso es una paradoja. Entonces vas de paradoja en paradoja y no terminas nunca. Sí, por ejemplo, que Extremadura quiera ir hacia el progreso y que no tenga aeropuerto, que no tenga comunicación a través del aire, ¿no? Otra paradoja, que tengamos una red viaria obsoleta y nos hayan quitado parte del ferrocarril. Es otra paradoja. Entonces, claro, en Extremadura coinciden un mundo de modernidad y un mundo de estructuras medievales que tienen un espinazo de calcificación medieval que es necesario partir, porque si no Extremadura no puede crecer y desarrollarse. ¿Y se podría hablar, Víctor Chamorro, de alguna época brillante, de esplendor, de oro para Extremadura? Pues sí, porque otra vez el tópico, siempre que se habla de Extremadura se habla de Indias, de Cortés, Pizarro, Balboa, Valdivia, etcétera. Y sin embargo, mientras que Cortés, Pizarro, Valdivia y Balboa actuaban en Indias, pues aquí en Extremadura se tejían los pañales del drama, con Narro, con Miranda, con Carvajal, que luego posibilitaron la entrada en la cena triunfal de Lope y de Calderón. O aquí tuvimos, por ejemplo, pues el brocense, Pedro de Valencia, que fue el primero que habló en Europa de una reforma agraria, Arias Montano. Es decir, que se conoce siempre la actividad heroica de los extremeños en América, pero no se conoce la actividad cultural. Y entonces en este siglo XVI y XVII, y si nos remontamos al siglo XIX, pues prácticamente toda la política española y europea la interpretan extremeños. Por ejemplo, el último gran déspota ilustrado fue Godoy, que tenía un programa magnífico, Pan y Luces. Y el representante de España en el Congreso de Viena fue un extremeño. Labrador, Enrique Pérez Gómez Labrador. Gómez Labrador. Y el presidente de las Cortes de Cádiz, que fueron las cortes más avanzadas de aquella Europa decimonónica, fue un extremeño, Muñoz Torrero. Y el ideólogo más importante de la España que intentaba ser una España avanzada, una España europea, progresista, ilustrada, fue Bartolomé José Gallardo. Y el ideólogo de la otra España, tridentina, imperial, que se quería quedar rezagada, que temía cualquier tipo de progreso, pues fue Donoso Cortés. Y el que anticipó el romanticismo fue Meléndez Valdés, y el que lo llenó con su vida y con su obra fue Espronceda. Es decir, está llena de extremeños el siglo XIX. Y de eso nunca se habla, y eso ya te molesta, que siempre estemos con Cortés, con Pizarro. Y incluso más recientes, porque ahora cuando estaba diciendo eso yo me acordaba de Enrique Pérez Comendador, que fue comisario de España en la Bienal de Venecia hasta hace no muchos años relativamente, o Felipe Trigo, o Mario Rosoluna, astrónomo importante, humanista. Un pintor extraordinario, Barjola, por ejemplo, que vive todavía. Es decir, que siempre estamos con los tópicos y con el manoseo de lo de Indias, que tuvo una importancia extraordinaria porque son hazañas homéricas.
lo que hicieron estos señores, pero... Pero Víctor Chamorro, ¿por qué, qué impulsó a los extremeños a la conquista del Nuevo Mundo? ¿Por qué? ¿Cuál era el momento? El hambre. La Es miseria. decir, a India fueron unos 30.000 extremeños, solamente nos acordamos de los capitanes, y luego fueron muchos que por ser segundones iban allí a reproducir el latifundio que aquí les estaba vedado. Y luego también fueron los espúreos que huían de aquí del dedo que les señalaba una procedencia, pues claro, los bastardos, entre ellos Pizarro, por ejemplo. Y pues desde Lima a Filipinas, la primera gran, el hilo conductor de Extremadura es la migración. Esa fue la primera gran emigración del siglo XVI y XVII. Luego tuvimos la terrible emigración de los años 60, que fue ya desde Basauri a Frankfurt, ¿verdad? Y Esa ha sido una constante una constante histórica, sí. histórica en Extremadura, Esa, la inmigración. La inmigración y el ansia de tierra y las reformas agrarias incumplidas y que están por ahí, que es uno de los gravísimos problemas pendientes que tiene el pueblo extremeño. Extremadura con tanta extensión de terreno, de tierras, con tantas hectáreas, y sin embargo no da para comer a la gente que se tiene que ir a otro lugar. Claro, tierra estrecha, se decía, y nacer en Cáceres y morir en cualquier parte. Víctor Chamorro, me gustaría insistir un poco y brevemente en el tema del descubrimiento de América. Para unos una gesta, para otros un genocidio. ¿Cuál es su visión de...? Hubo gesta, hubo genocidio, hubo una parte buena, hubo una parte mala, aquello fue un friso sangriento terrible por ambas partes. Lo que pasa es que nosotros fuimos a agredir porque ellos estaban allí. Quiero decir que ellos eran caníbales y se comían a los extremeños que los cogían, se los comían o los cocinaban. Pero nosotros, aparte de todas esas barbaridades que se cometieron, yo creo que hicimos dos cosas grandes. Primero, en una época de absoluta obsesión de limpieza de sangre, aquí en España, presidida por la Inquisición, nosotros supimos llevar a tierras de Indias la universalidad del mestizaje. Y hoy hay varios millones, cientos de millones de mestizos. Que no hay cosa más bonita que mezclar la sangre. La sangre pura suena un poco a nazismo. Y luego el lenguaje. Nosotros les dimos un lenguaje y ellos nos lo han devuelto muy enriquecido. Yo creo que son las dos grandes aportaciones. Lo demás, pues, es mejor casi olvidarlo, ¿verdad? Pero nos quedamos con el mestizaje y nos quedamos con el idioma. Y luego Extremadura físicamente es una tierra por la que han pasado muchas culturas, que todas Sí, han dejado algo, ¿no? Claro, el carácter, ha sido un pasillo, una encrucijada de caminos, ha sido un entramado de razas, y eso le ha dado al extremeño, pues, un poco de un gen universal, ¿verdad? El extremeño, cuando sale de Extremadura, sabe incardinarse perfectamente en otras tierras, en otros hombres, en otras culturas, no forma grupos, y es el mejor embajador que tiene Extremadura, el extremeño que anda por ahí, porque somos un poco estepario, ¿verdad? Y es adaptable, ¿verdad? Es totalmente. Incluso se ha adaptado a sitios muy difíciles o muy Sí. diferentes a Extremadura, Alemania, ¿verdad? Se ha sabido adaptar perfectamente y además cuando ha salido de esas estructuras feudales que le tenían oprimido, pues ha sabido ser un gran trabajador y ha sabido ser un hombre muy inteligente y muy apreciado, el extremeño muy apreciado como trabajador. Es verdad. Y hay un tema yo creo que es muy interesante, la realidad cultural. La cultura ahí sí que es un tema que ha avanzado muy lentamente. No sé cuál es la realidad de estos momentos, me gustaría que... Bueno, es que la cultura no se puede sacar de todo un contexto. Entonces la cultura forma parte de un contexto socioeconómico, político, cultural. Entonces una región secularmente con la renta regional más baja y con la renta per cápita más baja, pues no ha tenido acceso a la cultura porque la cultura es un producto de consumo y para consumir cultura hay que tener poder adquisitivo. Entonces el problema del pueblo extremeño es que secularmente demasiado ha hecho con sobrevivir. Entonces la cultura ha sido un lujo que no ha tenido al alcance de la mano.